empieza con la investigación de campo, ya más en búsqueda de contacto, como sé que a muchos les gusta, pero ya el año pasado, para los que estuvieron, saben hacia dónde apunta el concepto de contacto, por eso el proyecto se llama Aproximación, que encabeza Daniel López con su equipo del Grupo Hemisferio, que están haciendo una tarea increíble, increíble. Y el año pasado Daniel nos mostró todo lo que han llevado adelante. En mi resumen de segundos, ellos han abierto una puerta de investigación en la Patagonia Argentina a partir, escuchen bien, de denuncias policiales. Gente de distintas locaciones, de distintas ciudades, provincias, que dejaba sus denuncias en comisarías, en jefaturas, sobre la aparición de estos fenómenos con todas las incidencias que ustedes ya saben. Y hoy vamos al avance, porque ellos el año pasado nos mostraron todo lo que han logrado reunir de esas denuncias, yendo a los lugares y empezando a buscar el fenómeno en cercanía, en aproximación. Uno de los miembros del Grupo Hemisferio nos va a estar presentando qué pasó desde aquel entonces hasta ahora. Miren qué lindo el aparatito que ven ahí. Es un orgullo para la investigación argentina lo que han conseguido los chicos y que, para no darles más lata, como dicen los chicos en las esquinas, quiero presentar a un joven incipiente investigador de campo increíble, cómo ha sido el crecimiento de nuestro próximo expositor, Esteban Gieri. Muchas gracias, principalmente a Andrea, Silvia, por la invitación. Para mí es una gran alegría, es un gran honor estar acá compartiendo un nuevo congreso con toda la gente que se ha acercado y con ustedes particularmente. Bueno, aprovecho a mencionar a mis compañeros del proyecto de aproximación, que también estoy acá, es una gran responsabilidad para también representarlos. Bueno, Andrés Segovia, Daniel López, Elizabeth Santana y yo contamos con la colaboración constante, directa y muy valiosa para nosotros de Patricio Parente, de Diego Escolar y también de Carlos Ingaramo, que a la distancia siempre está atento a todo lo que hacemos nosotros. Bueno, lo que busca fundamentalmente el proyecto de aproximación, como bien dijo Andrea, tiene por objetivos el contacto visual, perceptivo y físico con las anomalías luminosas, que son las que nosotros pensamos que son las que rigen el fenómeno OVNI. Para ello, nos proponemos lograr un método que sea efectivo, universal, durable, de contacto, y también lugares donde sean propicios para la práctica. Bien, nosotros muchas veces hemos escuchado que las luces han estado en contacto con el ser humano desde los orígenes, posiblemente, del ser humano y desde mucho antes para mí también, ¿no? Lo primero que hizo Dios fue crear la luz para separarla de la oscuridad. La luz tiene para nosotros un significado de inteligencia, de hogar, de conocimiento, de refugio. Bueno, para cada uno de nosotros puede significar esa y muchas más cosas. También cuentan los escritos de los relatos de textos sagrados de diferentes religiones, también mitos y leyendas, que la luz, entidades de luz, seres luminosos, se han comunicado con el ser humano, ya sea para impartirles normas de conducta, para orientar los conocimientos y demás, y nosotros siempre nos preguntamos a ver si lo siguen haciendo, si lo seguirán haciendo, si será posible ese contacto. Lo cierto es que anomalías luminosas, como le llamamos nosotros, fenómenos lumínicos, luces, ovnis, se reportan a lo largo de lo ancho de todo nuestro hermoso planeta.
testigos, que esas luces no deberían estar allí, que no deberían moverse de la manera que se mueven, que no deberían comportarse de esa manera, que no deberían cambiar de forma, cambiar de colores, y sin embargo, en diferentes lugares esto sigue ocurriendo a diario. Bueno, nosotros, como decía Andrea, somos un grupo de investigación, somos un grupo de exploradores que durante la pandemia no pudimos salir al campo. Entonces, junto con unos colaboradores y nosotros mismos también hicimos un trabajo de relevamiento, enviando correos electrónicos, haciendo llamados telefónicos en diversas provincias, en muchas ciudades y localidades, que como decía Andrea, salían corriendo información por medio de la policía. Nosotros nos estuvimos comunicando con la policía, con los bomberos, con las municipalidades, con las comisiones de fomento, con los medios de prensa, de comunicación, y bueno, logramos hacer darnos de buen material una vez que la pandemia lo permitió y se lograron celebrar las restricciones. Decidimos, poner fecha y poder salir al campo, ¿no? A explorar, como nos gusta decir a nosotros, en búsqueda de la aventura, en búsqueda de este misterio. Nosotros pensamos como Fox Mulder que la verdad está afuera y bueno, nos embarcamos en esta aventura. Pensé que había un video, no sé si no cargo el video, fue lo. Bueno, el proyecto se basa en 8 pilares casuísticos que son, digamos, el resultado, que han dado como resultado 8 hipótesis, que son las que vamos a ir desarrollando ahora acá. Lo primero que tenemos nosotros en consideración, precisamente, es el fenómeno luminoso. Nosotros vamos a hablar más que nada de luces, porque vemos que las luces están presentes en todos los eventos ovni. Muchas luces entran y salen del agua, muchas luces están en el cielo, muchas luces están en el campo, muchas luces parecerían formar grupos, lo hacen en forma de destellos, luces fijas, luces que se mueven. Bueno, el fenómeno luminoso es súper variado y es prácticamente, y es por eso que nosotros entendemos que es el eje de la humanidad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver, en este caso de mostrar también, la manifestación y el comportamiento de estas luces. La primera vez que pusimos en marcha el proyecto de aproximación en marzo del 2021, vimos en forma de destellos en estas luces, esta manifestación de inteligencia, que vamos a profundizar un poco, en Villa Regina, al sur de Villa Regina, en el cañón de Calcacó. Luego, un par de días más tarde, pudimos, en realidad también, las fotografías que son fantásticas, que yo no me canso de mirarlas. Después voy a profundizar también un poco sobre el caso, pero lo que quiero referirles, si ustedes pueden ver las luces y pueden más o menos identificar, yo ahora les voy a contar un poquito, van a ver que hay luces que salen de dentro de las otras y demás. En realidad esto empezó con una lucecita, eso es un camino, a lo ancho del camino se prende una luz. Daniel nos llama, le dice a mí, nos arribamos hacia la tranquera y vemos que se prende una luz, que se prende otra más, y que de adentro de estas salía como si fuese una reproducción celular, una mitosis, una nueva luz. Y estas luces se movían para un lado, para el otro del camino, un poquito arriba, otro poquito abajo, variaban la intensidad de los brillos, se juntaban, se formaban como allá arriba un ramillete de luces, y esto más o menos duró 15 minutos. Luego se fueron apagando la una, e incluso Andrés fue testigo de toda una luz, una suerte de reverencia, por llamarlo de alguna manera, y se ocultó debajo del suelo. Lo primero que nos pareció a los tres, la primera sensación que nos dio, fue que se trataba como una suerte de plasma. Un poco por los brillos, por la intensidad, por lo porque tenían como cierta
estaban dentro de cierto continente. Y eso fue lo que nos dio lugar a la primera hipótesis. Hipótesis de la inteligencia no biológica de origen plasmático. Es la directriz de todo el fenómeno tal y como lo conocemos. Hace unos meses atrás, yo tengo un canal de YouTube que se llama Escarabajo Cósmico y tuve la suerte de tener como invitado al doctor Néstor Bernal. En esa oportunidad el doctor nos habló de un libro llamado La nueva ciencia del cielo, de Robert Temple, donde precisamente hablan de plasma, plasmoides y demás. El libro es el resumen, digamos, del pensamiento de varios físicos, de varios científicos que han estudiado el plasma y que muchos de ellos sostienen que esta materia que es tan antigua como nuestro sistema solar, en algún momento habría podido desarrollar algún tipo de conciencia, de vida o inteligencia que en definitiva es lo que nosotros sostenemos. Este es el libro, lo leímos al libro del autor, si está por ahí. No solamente aceptamos la recomendación, sino que lo leímos y me permito también recomendárselo porque es un libro súper interesante. Para mí, que soy una persona que tiene pocos conocimientos de física y de plasma, por supuesto, esto la verdad que me sirvió muchísimo para entender las otras cosas. Robert da un concepto dice, no existe un conjunto matemáticamente preciso y universalmente aceptado de las cualidades definitorias de una entidad viva, pero la mayoría de las explicaciones incluyen el crecimiento de la forma celular, la reproducción, la respuesta a los estímulos, la capacidad de recibir y procesar energía. Bien, yo pienso que el concepto de vida se ha ido evolucionando, se ha ido desarrollando y va a seguir ampliándose conforme la ciencia siga estudiando estos temas. Bien, vamos a dar entonces un concepto de inteligencia. ¿Cuáles son las cualidades que definen a una entidad viviente inteligente? Para que un plasma cuente con una entidad inteligente, debe tener memoria, capacidad de percibir, comunicar, modelar, elegir, predecir y manipular la realidad. Nosotros no tenemos duda alguna de que todas estas características se aplican a las luces que hemos visto, a la manifestación, al comportamiento de las luces que nosotros hemos podido ver y registrar y de las que en todas partes del mundo se habla. Mientras nuestro Sol era una protoestrella y los planetas y lunas aún seguían en formación, ya estaban dadas las condiciones para que aquella materia pudiera desarrollar algún tipo de conciencia. Esto localmente habría tenido lugar en las nubes de Cole-Lewski, que se sitúan entre la Tierra y la Luna, y refiere al plasma polvoriento, un estado plasmático en el que podrían darse las condiciones requeridas para formar un sistema vivo e inteligente. El libro también da otro dato que muchos de ustedes, por supuesto, lo deben saber, pero que yo lo ignoraba, es que el 99,9% del universo observable está formado de plasma y solamente el 0,01% estaría integrado por los otros estados de la materia, líquido, sólido y gaseoso. Por lo tanto, podemos intuir un poco cuánto es lo que desconocemos realmente del universo en el que nosotros somos partes. No hay elemento más parecido a esta teoría que el fenómeno luminoso asociado a los ovnis, por el que decenas de científicos y cientos de miles de testigos han llegado a una fuerte certeza, que tienen vida, ejercen voluntad, podrían formar grupos y hasta una cultura, e incluso seres externos a los que no les afecta ninguna condición del medio ambiente, estén en la Tierra o en el espacio profundo y cuya inteligencia e influencia sobre la materia se han desarrollado durante millones de años. A mí, una de las cosas también que me llamó la atención del libro es esta última parte, podríamos decir, que dice cuya inteligencia e influencia sobre la materia se han desarrollado durante millones de años. Yo conocía el plasma como el cuarto estado de la materia. Acá, en este libro, algunos científicos empezaron a hacer ensayos de plasma dentro del laboratorio y veían
era que dentro de los recipientes había polvo. Lo limpiaban, volvían a ensayar y volvía a aparecer el polvo. Y así reiteradas veces hasta que concluyeron que en realidad el plasma era el que estaba generando el polvo. Entonces decimos, o pensamos, o arriesgamos al menos, si el plasma del laboratorio en un ensayo in vitro genera polvo, un plasma como este polvoriento y otros sustratos plasmáticos que existen, podrían haber desarrollado prácticamente, me parece, esta afirmación: inteligencia e influencia sobre la materia, porque es un poco lo que vamos a desarrollar ahora y lo que hemos experimentado nosotros mismos y experimentan muchísimos testigos a lo largo de este planeta. Bien, estas luces que se ven en los campos argentinos y del mundo, que siguen aviones, autos y personas, que se vieron a través de la historia, podrían ser la forma de vida de inteligencia más antigua del universo y están entre nosotros, la especie humana. Bueno, entonces nuestro trabajo de exploración consiste en ir, como decíamos hace un ratito, ir a los lugares donde se producen estas manifestaciones. Bien, nosotros llegamos a estos lugares. Empezamos a hablar con los vecinos, empezamos a hablar con los pobladores y ellos nos afirman, es decir, por acá se ven luces y por allá también, y el otro día mi abuela vio tal cosa. Y también entonces te empiezan a contar, pero bueno, y acá, también acá hay una casa, una zona, una tranquera, una curva donde aparece una señora de blanco, y allá hay otro señor de galera, y también mi vecino nos dice que vio un ovni, un platillo volador con luces. Y bueno, y empiezan a aparecer un montón de historias, de elementos en realidad, que la gente va relacionando con la pregunta inicial nuestra, que era: por acá se ven luces. ¿Han visto luces? Estamos acá con las luces y nos cuentan todas esas cosas. Nosotros entonces decidimos elaborar la hipótesis del conjunto. Decimos que todo lo ovni y sus elementos asociados pertenecen a un conjunto primario, entrelazado y armónico por su dinámica, territorialidad, temporalidad y factores propios que forman su identidad genética. El grupo dominante lo componen las anomalías luminosas. Yo quizás haya sido un poco reticente, por cabezón, por cabezadura, a integrar elementos asociados al conjunto o al fenómeno ovni o al fenómeno de las luces, que es lo que estamos tratando. Pero lo cierto es que se dan estas cosas y hay que prestarles atención porque nos están indicando algo muy importante de esta inteligencia. Nosotros decimos que es un grupo entrelazado y armónico por su dinámica. Por ejemplo, vemos que hay cuestiones en común con la dinámica. Por ejemplo, aparecen y desaparecen, siguen o persiguen. Ya eso sean ovnis, sean luces, o en algún caso nos han contado hasta de gnomos, se comportan más o menos de la misma manera. Incluso también han dejado huellas en el suelo, algunos que dicen que son de seres extraños, otros en otra oportunidad ovnis aterrizados, y por algún motivo esas huellas después no se pueden confirmar que hayan sido eso, pero dejan huellas, dejan marcas en el suelo, dejan otro tipo de pistas, digamos, por compartir. Bueno, también son elementos asociados a las luces, porque incluso hemos estado nosotros en la Ahumada y nos han indicado por aquel lado del camino se ven unas luces que vienen como saltando. Y por el otro lado aparece una señora medio bruja, una señora de negro que sale como dentro de una luz. Entonces ya vemos que por su territorialidad o su dinámica van teniendo, es imposible separarlas estas manifestaciones. Temporalidad también, porque no solamente que comparten dinámica, comparten territorialidad, sino que también lo hacen en determinadas épocas del año. Hay algunas manifestaciones que por ahí son más fáciles de observar en invierno, otros en verano, otros tienen fechas en concreto, y hasta nosotros hemos estado detrás de un evento que se produce un día en un horario específico. Bueno, los factores propios que forman su identidad genética, todas estas manifestaciones tienen como nexo en común
Acá vemos algunos ejemplos de lo que queremos nosotros referirnos en ese conjunto donde se dan todas estas. Bien. Bueno, cuando nosotros entonces decimos vamos a dar luces y quizás otros elementos del conjunto, bueno, ¿cómo hacemos? ¿A dónde vamos? Y entonces empezamos a descubrir que se daban ciertas constantes. Nace la hipótesis de las constantes. Decimos, la casuística confirma la existencia de relaciones temporales, espaciales y similitud dinámica y de conductas. Son esenciales para concluir que no son eventos aislados, que no es decir, imposibles de predecir. Esto para nosotros es importantísimo. Nosotros tomamos suma relevancia al testimonio de la gente que vive en esos lugares, la gente que se nos acerca, la gente que se presta a hablar con nosotros. Porque la gente es la que nos dice, el fenómeno está ocurriendo allá, o está ocurriendo acá, o ocurre más en el verano, o en invierno, con frío, y también nos da la conducta que tiene, por ejemplo, la anomalía luminosa en este caso. Ahí, por ejemplo, ¿perdón? Después, en todo caso, hablamos. Bueno, entonces, eso nos permite a nosotros programar. Si nosotros sabemos que las luces en determinado lugar se ven más en invierno, bueno, eso nos permite a nosotros programar una visita al lugar y tener la posibilidad de observar, que es un elemento, un objetivo principal del proyecto. Nosotros acá estamos hablando de conductas, y esto por ahí está entre comillas porque para nosotros esto debe de destacar. Las luces no se manifiestan por un fenómeno atmosférico, por un fenómeno meteorológico, por un fenómeno geofísico o lo que sea. Se manifiestan porque tienen conducta, porque tienen la intención de moverse. Una luz que se mueve de acá hasta allá y se apaga, lo hizo porque quería, digamos, porque tenía esa voluntad. No es porque hay placas tectónicas, no es porque hay mucha humedad en el ambiente, no hay motivo que sea otro que la conducta. Bien, entonces en estos lugares donde se ven las luces, no es que, por ejemplo, acá en todo Victoria se ven luces. Si bien es cierto que las luces y el fenómeno ovni se puede dar en cualquier parte del mundo, y lo que lo ha demostrado que se ha dado en cualquier parte, generalmente estas manifestaciones tienen un determinado lugar, tienen un determinado sitio, en un determinado tiempo, como lo venimos diciendo, y ahí es donde se manifiesta. Decimos entonces, bueno, la hipótesis del escenario segmentado, cada experiencia, sin importar sus dimensiones, ocurre dentro de una campana, donde la percepción del espacio-tiempo es distinta a los observadores. El escenario se manifiesta, el ovni no viene de ninguna parte. Es difícil encontrar un peligro previo o posterior, salvo en casos segmentados o amplitud de la campana. Bueno, nosotros sostenemos entonces la experiencia ovni se da en determinadas condiciones. Y esto tiene que ver con la campana. Acá tenemos un ejemplo de lo que queremos decir. Puede ser, la campana puede ser chica, de escasos metros, por decirlo, puede ser de cientos de kilómetros, o puede moverse, digamos. Pero lo que queremos referir con el tema por ejemplo, de la campana es que todo lo que está fuera de la campana no toma intervención y no tiene conocimiento de lo que está sucediendo ahí adentro. Por ahí, Jacques Vallée hablaba ¿cómo es? Cuando nosotros utilizamos teatro de operaciones, es donde se monta una escena, se monta un escenario donde puede pasar absolutamente cualquier cosa. Los testigos pueden perder la dimensión del tiempo, la noción del tiempo, pueden incluso desconocer el espacio, puede pasar absolutamente cualquier cosa, porque la inteligencia que está detrás de los ovnis, de todos estos eventos, puede manipular la realidad, la materia en realidad a su antojo. Entonces, ahí adentro es donde se producen las experiencias.
Una vez que terminó el evento segmentado, el efecto campana, todo vuelve a la normalidad. No se alteró el Medio Oriente, es algo que así lo haya querido la inteligencia, como es el testigo o los testigos, porque pueden ser uno, pueden ser 500 también, eso no. Si bien vivió una experiencia así, por supuesto que hay casos excepcionales, en general toma conciencia de su experiencia, pero no pierde el vicio, no se vuelve loco ni nada, sino que toma una dimensión realmente de la experiencia que usted tiene. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco qué es lo que sucede dentro de la campana. Hipótesis del evento psicofísico o aladino. Durante la interacción dentro de la campana, en un enlace entre inteligencia y el observador, pueden manifestarse y recrearse cuerpos físicos e imágenes que no se perciben fuera del escenario. Se componen de elementos palpables, de corta duración, altamente adaptables y con cambios morfológicos. Sería el producto de un intercambio entre mentes, evidenciando un control absoluto de la materia. Bueno, esto que describimos acá, por ahí es fácil, es difícil imaginárselo. Nosotros tuvimos la oportunidad con Daniel de vivir una experiencia así y estar dentro de la campana y de tener este evento psicofísico. Sería un intercambio de mentes, decimos nosotros, porque bueno, ya se ha hablado de esto, ya existen teorías que son muy similares, muy semejantes a esto. Nosotros entendemos que se produce una comunión perceptiva entre la inteligencia y entre los observadores o los testigos. Y a partir de ahí, con esos elementos, con la información mental que esta inteligencia extrae de nosotros, nos proyecta algo que puede ser una proyección o puede ser directamente una materia, puede ser algo material, algo sólido incluso. Y hay muchos ejemplos de esto. Y bueno, sí. Esto es una ilustración que hizo Daniel. Nosotros estábamos volviendo una noche en La Ahumada, estábamos volviendo de una vigilia, era un martes a la 1:30 más o menos de la mañana, de la madrugada, y comenzamos a ver dos luces. Esta es una captura de un video que hice yo, donde se ven las dos luces que fue visto en otra experiencia, pero lo dejo porque estas son imágenes reales. Empezamos a ver dos lucecitas en el camino. Estamos a 30 kilómetros de La Ahumada en el camino, en la ruta 27, que es una ruta ancha, de 20 metros más o menos de ancho, y que de vez en cuando, cada tantos kilómetros, tiene un guardaganado para que el conductor disminuya la velocidad. Hay veces que se ven como dos ojos de gato o alguna señalización que indica que está el guardaganado cerca. En esa oportunidad se veía como más brilloso. Ya habíamos pasado varias veces por ese camino, pero lo veíamos como un poco más brilloso, con lo cual empezamos a prestarle atención. Y cuando estábamos mirando eso, de golpe empezó como a difuminarse, como a estructurarse algo que no nos alcanzábamos a dar cuenta que era, hasta que de un instante a otro prácticamente se formó esto. Esto que estamos viendo acá es lo que los pobladores de La Ahumada le llaman la casilla. La casilla, ya del grupo de hemisferios, que ya tiene más de 35 años de experiencia, a mediados de los años 90 habían estado en este lugar, habían estado en La Ahumada y habían recolectado este testimonio. Los vecinos dicen que veían la casilla, algunos dicen que lo denominan como el Titanic, algunos dicen que es inmenso, por ahí le dan otras formas, unas torres, un castillo, pero lo importante es que es más o menos, lo refieren como la casilla porque es como si fuese la casilla de identidad que arregla los caminos rurales. Mucha gente lo ha visto en el medio del campo y luego apagarse y demás. Bueno, con Daniel estábamos viendo esto. Mientras esto tenemos presente, íbamos en la camioneta, yo subía las luces y reflejaban aún más todavía en la luz propia que ya tenía eso. Apagaba las luces, bajaba la velocidad, aumentaba la velocidad
Y eso, que en realidad se manifestó como una proyección, pero que se comportaba como algo sólido, como algo material, seguía estando siempre a la misma distancia. Estuvo así, ahí sí que yo no soy consciente cuánto tiempo pudo haber estado. Para mí fue bastante más rápido que para Daniel, porque Daniel me dio la sensación de que habían sido algunos minutos, y para mí quizás hayan sido segundos. Porque no salíamos de asombro y lo único que hacíamos era decirnos, me decía, Esteban, ¿estás viendo eso? Yo sí, Daniel, ¿vos estás viendo eso? Sí, es la casilla. Y yo me emocionaba y no podía reaccionar más que eso. De golpe eso se empezó a difuminar nuevamente, pasó a ser estas dos lucecitas de vuelta para después finalmente desaparecer. Para nosotros, el hecho de ver la casilla fue determinante para estas hipótesis que estamos tratando de comunicarles a todos ustedes. Ese elemento que estamos viendo ahí, que es la casilla, como estoy diciendo, pudimos haber visto nosotros, por el control que tiene esta inteligencia de la materia y la capacidad de proyectar cosas, pudimos haber visto quizás la nave de encuentro cercano del tercer tipo, pero que hayamos visto la casilla tiene un significado para nosotros muy importante, porque la casilla la ve la gente del lugar, la casilla la ven los testigos, los que están inmersos en esa tierra, los que tienen un sentimiento de pertenencia con todos sus vecinos y con todo ese espacio geográfico que nosotros creemos que es importante que se nos haya representado la casilla, porque fue para nosotros un mensaje de la inteligencia hacia nosotros, porque dijo, bueno, nos aceptamos, estamos dispuestos a seguir en esta relación de aprendizaje, de enseñanza. Tiene muchos más significados todavía a nivel personal quizás, pero bueno, no vamos a hacer tiempo, así que voy a seguir. Hipótesis del escenario subyacente o evento Hansen y Greco. Acá también, en un segundo escenario, cada caso muestra el perfil de la inteligencia óptima, sus características salientes y un caudal de información que nos habla de la conducta y sus probables intenciones. Su reiteración sugiere una intencionalidad imposible de soslayar. Bueno, este escenario secundario, que por ahí muchas veces lo hemos dejado pasar y no le hemos llevado el apunte, creemos nosotros que es el escenario más importante para estudiar un evento óptimo. Nosotros, del escenario del evento Hansen-Gretel, bueno, el evento de Hansen-Gretel es porque como que la inteligencia nos va dejando minitas de pan, donde nos va dejando pequeñas pistas para que nos acerquemos o para que lleguemos a casa, en este caso para nosotros es el encuentro, es el contacto. Este segundo escenario no se va a percibir en una huella física, en un rastro físico, pero sí en la vivencia del testigo, en la experiencia del testigo, en lo que sintió el testigo en el momento del evento, en lo que ocurrió o en lo que no ocurrió. De ahí nosotros nos valemos de estos elementos. Por ejemplo, a la luz mala se le dice luz mala. Y todos por ahí tienen la imagen de una luz que es agresiva. Bueno, cuando vas al campo y hablas con los testigos, muchos lo tienen incorporado, habrá algunos por supuesto que se sorprenden, quizás por eso se le decía luz mala, pero muchas veces la luz ha acompañado, ha seguido, ha ayudado incluso a salir de algunas personas que han estado perdidas. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Esta conducta, la reiteración de esta conducta nos va a terminar describiendo las intenciones o las probables intenciones que tiene esta inteligencia. Esta inteligencia, si bien es absolutamente diferente a nosotros, nos va dejando pistas, nos va dejando códigos para lograr la aproximación. Para nosotros esto es elemental. Hipótesis de la evidencia tardía o insuficiente. Toda pequeña marca en el terreno ovni retrasa o anula la huella de la inteligencia por el enfoque, la energía que se le pone, impidiendo una lectura mayor subyacente, que es más compleja y descriptiva de lo que enfrentamos. La supuesta falta de material ovni pasaría a ser intencional de su directriz. Bien, acá un poco también es lo que dijo ayer Andrea, en lo que vimos la película, que
decía, ¿qué pasa si acá aterriza un ovni y sale un extraterrestre y nos saluda y nos choca la mano y yo le saco una foto? Van a decir que es falso, van a decir que eso no es verdadero. Bueno, pareciera que tiene razón al leer pensar eso. No vamos a encontrar a la inteligencia por ese lado, porque la gente no va a creer. El caso de Roswell es un ejemplo también. Si Roswell fuera cierto, a esta altura lo sabrían sus aliados, algunas universidades, institutos científicos y políticos. Mayor evidencia imposible. ¿De qué ha servido? Los hechos marcan que ninguna evidencia cambiará la realidad o la postura del poder. Si un ovni estrellado no es evidencia, menos lo serán elementos fraccionados, parciales o testimonios. Es posible también que la inteligencia sea la que oculta las evidencias ovni. Hipótesis de la progresión histórica y mágica. El evento es muy antiguo. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿esto es nuevo? ¿Esto está pasando ahora? No, esto viene pasando, pensamos, desde siempre. Hipótesis de la progresión histórica y mágica. El fenómeno es muy antiguo. Su presencia puede plasmarse en relatos, leyendas, mitos, cultos, textos y pictografías. En muchos ejemplos revela la interacción con la especie en todo el mundo, en escenarios comparables a las postales. Por lo tanto, podemos concluir que la voluntad no nos está estudiando como alguna vez supusimos. Si las luces fuesen ondas, si los extraterrestres vinieran a abducirnos y a examinarnos, significaría que es un fenómeno nuevo. Nosotros entendemos que no, que esto es un fenómeno no acompañado desde siempre. No nos vienen a investigar, nadie nos viene a estudiar ni nada, porque ya nos conocen, saben lo que somos. Todas las formas de ovnis, todas las tipologías humanoides, la presencia y conducta de las luces y hasta cierto tipo de comunicación perceptiva puede encontrarse desde hace siglos a lo largo de la historia de nuestra especie. Se trataría de lo mismo visto con nuevos ojos. Acá nosotros también tuve la oportunidad hace unos años atrás de hablar con un cacique mapuche que le hablaba de los cosqueches o algo así, que son estos seres, estas entidades que se ven acá oscuras, cabezones. Bueno, y estas entidades vendrían dentro de lo que es la mitología mapuche, la creencia mapuche, vienen de otros universos para acercarse a nuestro mundo material, porque tienen que cumplir con algún objetivo, alguna necesidad, y una vez cumplido eso, vuelven a su universo más sutil, a sus otros niveles. La pictografía que está a la derecha, es en Talampaya, son los astronautas de Talampaya, en La Rioja. Esta pictografía significa, la pictografía, como conoces, el peticito también, medio cabezón. Eso uno se da cuenta cuando tiene de referencia, que no lo puse, las otras pictografías que se hacían cuando los diferentes pueblos que fueron ocupando estas tierras hacían las pinturas de los integrantes de su tribu, que los hacían más estilizados. Estas figuras no eran características, eran más pelicitas, chiquitas, y lo que tiene un amarillo en uno de sus manos era un arco de flecha, que significaba que estas entidades venían desde arriba del cielo, como que venían desde arriba del cielo. También venían a cumplir con alguna misión, muchas veces incluso para compartir algo con estos pueblos, ya que estos pueblos también sabían de alguna manera comunicarse con estas entidades. Hacían ceremonias, lo hacían en determinadas épocas del año, en estos lugares que son sagrados, por eso creemos que se repiten las constantes. Y una vez cumplida su misión, volvían más allá arriba del cielo donde vienen los cóndores. Bueno, y esta figura del medio vendría a ser lo que cualquiera de nosotros, si sale afuera del teatro, dice inclusive una extraterrestre. Viene de otro planeta, viene de otro sistema solar. Pero vemos que están todas esas referencias que son bastante semejantes, y entonces pensamos que es lo mismo. Y lo único que cambia por ahí es el valor que nosotros le damos, la importancia, la trascendencia, precisamente también por nuestro marco cultural y temporal en el que estamos. Hay otros ejemplos, esto por ejemplo la cúpula de
de la Catedral de Santiago de Compostela, en España. Acá vemos un triángulo con un ojo y una luz como con rayos y demás, que bueno, esto en realidad es el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo mira, bueno, es una representación de la Sagrada Providencia, es una representación de un contacto, quizás, de donde los fieles seguían a las luces e incluso tenían hasta ciertos contactos perceptivos con esta entidad. Bueno, y la religión católica lo adaptó y le dio un marco de contacto divino. Si vemos la otra gráfica, vemos el clásico ovni triangular, que es una obra de brujería, que tiene como dentro también un ojo y tiene también las nubes o vapor. Por eso que entendemos nosotros que los elementos se van reiterando y lo que cambia quizás sea el sentido de su presencia que nosotros le damos. Bueno, ¿qué certeza nos apuntan estos 8 datos? Que el fenómeno es antropocéntrico, eso nosotros no tenemos la mínima duda. El fenómeno es antropocéntrico. Desde que se manifiesta y se acerca al ser humano, para nosotros es antropocéntrico sin lugar a dudas. Un ovni que tenga luces, sabiendo nosotros que podría pasar absolutamente desapercibido, es porque se quiere mostrar, porque quiere de alguna forma quizás estimular y al menos despertarnos nuestra curiosidad. Que es predecible en gran medida, eso es lo que nosotros sostenemos con el tema de las constantes, que es nuestro código de procedimiento, las constantes, que tiene lugares puntuales de aparición, lo mismo, que su relación directa es perceptiva, que no responde a los estándares ni parámetros sociológicos de la comunicación, que ha estado manifestándose desde siempre en nuestro planeta, que hay una invitación al contacto fuera de nuestros cánones y conceptos, que hay una necesidad de abrir nuestra mente. Esto que lo digo más yo que al resto, porque por supuesto soy bastante cabeza cerrada. Acá estamos viendo ese ejemplo de que los parámetros y estándares sociológicos de la comunicación se refieren un poco también a lo que estábamos hablando antes del elemento sociocéntrico. No me quiero detener mucho ahí. Bueno, el proyecto de aproximación busca el contacto visual, físico y perceptivo con las anomalías luminosas que son las que rigen el fenómeno, y lo hace de forma experimental para certificar un método de rituales profesionales para llevarlo a la práctica. Hay indicios que procedimientos semejantes han sido ejecutados por la CIA en el Monte Shasta y Piedmont, e incluso durante los proyectos de identificación del Yakima, del desierto del Colorado, Getán, por parte de científicos. Fueron experimentaciones reservadas cuyos resultados no son públicos. Acá nosotros hemos tenido la oportunidad de charlar con algunos científicos, como por ejemplo Erwin Strand y Massimo Teodrani, que han trabajado en el proyecto Metal, Nebula, y ellos, siendo físicos, siendo grandes científicos de las ciencias duras, han llegado a la conclusión de que la física de hoy no puede explicar el comportamiento de las luces. Y ambos han arribado que hay una inteligencia detrás de las luces y detrás de todas estas anomalías luminosas. ¿Por qué muchos de los resultados, porque sabemos medio hasta ahí, no fueron públicos? La verdad que desconocemos, podemos especular y caer medio, quizás en alguna conspiranoia, pero podemos reflexionar. ¿Por qué sostenemos que el fenómeno perceptivo está presente y es esencial para el proyecto? Tengamos en cuenta que hay 2 universos de casos contundentes y sin resolución. Uno son aquellos eventos en que los ovnis pueden alterar instrumentos mecánicos, hidráulicos, analógicos y digitales en aviones, autos, barcos de manera selectiva y momentánea. Yo estoy seguro que muchísimos de los que estamos acá, al menos conocemos una persona que en algún momento le haya pasado algo semejante. En el caso mío, a mi abuela, a mis abuelos en realidad, con mi papá y mi tío en el año 1950 y pico, 55, 54, les pasó, yo soy de Bahía Blanca, volviendo de Tres Arroyos, sobre la ruta 3, mi abuela ve una luz en forma de habano por la ventanilla y el auto se para. Mi abuelo protestando no le pudo hacer parar hasta que esa luz de un momento a otro giró 180 grados y desapareció, y ahí sí le dio contacto a mi abuelo y la recuerdo también. En esos casos hay 1000 millones.
El otro es el caso que van desde pilotos militares, civiles y conductores de transportes varios y testigos de a pie que afirman que el fenómeno se adelantó a sus decisiones y pensamientos, o que responden a los intentos de estímulos, que se cuentan por centenares. A eso debe agregarse la capacidad de reconocimiento y elección de personas en miles de oportunidades. Esto también es importante resaltar. Pareciera que, ya lo voy a contar acá, Oscar y más, pero pareciera que los ovnis se adelantan y saben precisamente cuáles son nuestras intenciones y cuáles son nuestros futuros movimientos. También reconocen y eligen a las personas, o sea, cómo pueden hacer esta identidad para reconocer una persona entre millares y de algún modo lograr un objetivo. Y voy a ser concreto con un breve ejemplo. También en Bahía Blanca, en el año 1962, el mes que le gusta a Andrea, en mayo de 1962, pasó un ovni por el centro de la ciudad de Bahía Blanca. Eran las 19 horas y había las crónicas del diario que dicen que había más de una veintena de vecinos señalando el cielo. En una de esas pasaba de casualidad Miguel Tomé. Miguel Tomé en ese momento era reportero gráfico de la Nueva Provincia. Y es la persona, me parece, más representativa que pueden tener los medios audiovisuales y gráficos, yo me animaría a decir, de toda la Argentina. Es un profesional respetado de primera línea, súper respetado dentro del marco universitario y demás. Pero bueno, yo resalto esto porque Miguel Tomé decía que pasó de casualidad. Yo decía, Miguel, usted no pasó de casualidad. La inteligencia lo eligió para que sea usted el que saca la fotografía. Después hay una cuestión de que Miguel se termina adelantando y el ovni lo va a buscar a Miguel. Miguel en las afueras de Bahía Blanca toma una fotografía fantástica que tuvo el poder de la CIA luego de publicarse en la Nueva Provincia. Pero bueno, la inteligencia elige a las personas. No me eligió a mí para que me saquen la fotografía, me eligió a Miguel Tomé. ¿De qué manera entonces puede lograr estos niveles de enlace y precisión si no es mediante una telemetría compleja, extraordinariamente avanzada o una percepción sensorial, que es lo que yo más me inclino, también asombroso, acompañado de un dominio del espacio físico doblemente extraordinario? Es más, ¿cómo saben qué sistema alterar con total certeza o cómo se desarrolla el pensamiento de un piloto de guerra para predecirlo? Está claro que el control del medio psicofísico es una característica saliente de la humanidad, presente en la casuística y a la que no se le ha prestado debida atención. Esta capacidad no es unidireccional y es un puente para la interacción y la experimentación. Hay muchos investigadores aquí hoy cuyos pensamientos y estímulos tuvieron una respuesta de la inteligencia. Y justo recién cuando estábamos almorzando con Fernando, Néstor, y estábamos precisamente hablando de esto. El año pasado estuvo aquí Diego Escolar contando sus experiencias. Diego Escolar en un momento, cuando está teniendo quizás el momento más fuerte de su experiencia, es cuando se aproxima esa luz y la tiene tan cerca, se le sintió lógicamente de alguna manera inquieto, por lo menos inquieto, y antes de que pudiera reaccionar, lo invadió una paz absoluta que él no la puede describir. Nosotros pensamos que ese primer contacto entre la inteligencia y los seres humanos es un contacto perceptivo. También podríamos decir entonces que va de la mano con un contacto emocional, porque lo que vamos a decir más adelante también, porque todos somos capaces de contactar esa inteligencia. La inteligencia no va a buscar nuestra intelectualidad o nuestros conocimientos o lo que fuere. Se va a contactar precisamente con lo más humano que tenemos, que son las percepciones y que son las sensaciones, emociones y sentimientos. También a Máximo Teodorani nos contó en las jornadas luminosas que hicimos en el Escarabajo Cósmico hace un par de años atrás, que él estaba sentado sobre su auto descansando y que de golpe una luz vino, se acercó, brilló por demás y él no sabe por qué, pero sintió un llamado. Que no puede explicar al día de hoy cómo fue ese llamado, pero sabe que fue un llamado para precisamente ponerse a corretear detrás de estas luces.
como en los casos estudiados, es altamente probable que sepan quiénes somos, cuáles son nuestras intenciones, previamente o durante la experimentación. Esto realmente nosotros lo hemos sentido. Nosotros sentimos cuando vamos al campo, nosotros cuando estamos en esos lugares, que uno pensaría esto es el medio de la nada. Yo les puedo asegurar que muchos podrán haber experimentado que sentí que realmente estás en el medio del todo, de ese todo. De alguna manera nosotros empezamos a sentirnos parte del paisaje, del entorno. Y cuando se presentan las luces, vos sabés que es porque acudieron a una cita con nosotros quizás. Pero sabemos que esas luces están ahí y se manifiestan, se han manifestado de la forma que lo han hecho, porque estamos nosotros, porque queremos seguir trabajando en este proyecto, en este proceso, y ellas deciden en ese momento manifestarse. Evaluamos que si son inteligencias plasmáticas, sus pensamientos y conciencias no se atienen a nuestra cultura, leyes, reglas sociales, conceptos, necesidades o deseos. No porque no puedan, sino porque sus acciones y elecciones están mostrando un modelo de relación o contacto distinto a todo lo imaginado por la humanidad. Acá estamos viendo los verdaderos, las personas que son elegidas para la inteligencia. La inteligencia elige a estas personas y las elige para que sean el puente para el resto de la humanidad. Miguel, Sara, Alicia, Esther, María, Marisol, ninguna de ellas por su origen, sencillez o instrucción serían elegidas por gobiernos y científicos para protagonizar un contacto. Pero esa inteligencia no humana sí, y esa verdad simple debe corroborar que cualquier interés que evalúe el contacto debió darse cuenta de ello hace décadas, y su posición no se puede negociar. Incluso yo, por ahí también hemos charlado con los chicos, de que estas personas, para nosotros es un evento extraordinario que una luz se manifieste. Para esas personas no. Esas personas lo tienen incorporado. Esas personas de algún modo están mucho más preparadas para ese contacto, para aceptar una vida diferente a la nuestra, porque ellos no se asombran, ellos no les llaman la atención. Ellos lo tienen incorporado a sus vivencias cotidianas. Bueno, buscan una clase social, no ni clases, ni grupos, ni facciones, ni etnias. Solo señalan al habitante común de la Tierra, el ocupante promedio, fuera de intereses y poderes personales, aquellos que son sencillamente parte de la especie humana. Y puede decir a grandes rasgos o en la profundidad del escenario subyacente, el contacto será con todos o con ninguno. Han esperado milenios este momento y pueden seguir en la espera. Depende de nosotros. En realidad porque nosotros somos los que tenemos el interés en contactarnos. Esta inteligencia nos cede las herramientas, nos muestra el camino y nosotros tenemos que aprender a descifrarlo y a seguir. Experiencia de campo. Cañadón del río Caitacó, al sur de Villa Regina, Río Negro, marzo de 2021. Ahí los vemos a Andrés y a Daniel frente al cañadón de Caitacó. Nosotros tenemos la modalidad de ir a los lugares donde vamos a hacer una vigilia, lo recorremos previamente para tratar de identificar caminos, tratar de identificar puestos. Si encontramos gente, hablamos con la gente del lugar para ver que nos indique, a ver si ellos han visto, qué experiencia tienen o qué nos recomiendan. Y bueno, en ese día encontramos a un vecino que tiene puesto unos kilómetros más para allá y nos decía que si estábamos bien ubicados, que si queríamos ver luces, ese era el lugar indicado, porque un primo, un hermano también de él, la semana pasada había perseguido una luz por el medio del campo y había terminado de romper el vehículo porque se metió campo para mí. Bueno, se hizo la noche y esa fue la noche que vivimos más de 30 destellos. Acá nosotros marcamos también como para no confundirnos o para intentar confundirlo lo menos posible con luces que pueden ser digamos, con una explicación más racional, ¿no? Nosotros tratamos de marcar siempre los puntos, así todos por supuesto nos hemos confundido. Yo en lo personal me he confundido, me había parecido ver unas luces maravillosas y era el reflejo de una localidad, porque por más que esté a 60 kilómetros, según las condiciones meteorológicas, uno puede
Policía, Camino del Barrial, provincia de Río Negro, marzo de 2021. Nosotros estamos apostados acá en este camino cuando aparecieron las luces que mostré al principio. En este camino estábamos ahí y viene un vecino de un puesto de la segunda tranquera y nos pregunta qué estábamos haciendo. Nosotros entonces le dijimos que estábamos por el tema de las luces y el vecino nos dijo: ustedes buscan las luces las van a encontrar a ustedes. Esa sencilla frase es hasta el día de hoy que a mí me sigue enseñando muchísimas cosas. Bueno, también nos ha dicho este vecino, algo que por supuesto los integrantes del grupo ya lo sabían: no sigan a las luces, porque si siguen a las luces se pueden perder. Yo me perdí en mi propio monte. Y de hecho es así: si uno sigue a las luces, aparte de que se puede perder, las luces desaparecen, se apagan o se pierden. Por eso dicen que si uno ve luces es preferible dejar que esta se acerque. Bueno, acá se hizo finalmente de noche. Apareció una luz, apareció otra, como decía al principio, otras que salían de adentro y empezaron a dar una danza durante 15 minutos, demostraron las luces. Para nosotros eso fue determinante, porque 2 días anteriores habíamos visto destellos y ahora estábamos viendo unas luces que eran faroles, que eran lumanas, como le llaman la gente, como le llaman los autos que no son, y están ahí mostrando y manifestándose solo para nosotros 3. Cañador de Caitacó, sur de Villa Regina, Río Negro, julio de 2021. Unos meses después entonces volvimos con Daniel. Lamentablemente Andy no nos pudo acompañar y fuimos con Daniel. Llegamos al mismo lugar, se hizo de noche, quisimos poner las cámaras, teníamos cámara filmadora y fotográfica, y el viento que había nos tiraba los triples. Volvíamos a poner con una plomada y nos tiraba de vuelta. Bueno, estábamos medio protestando, pero finalmente decidimos hacer la vigilia dentro de la camioneta. La camioneta también se movía como si fuese un botecito de alta mar. Era impresionante el viento que había. En un momento aparece una luz. Esto es una gráfica, ¿no? Es un dibujo, una ilustración. En vez de manifestarse como destellos, esa luz se queda fija durante 2, 3, 4 minutos. Luego se apaga y después vuelve a aparecer. Y en ese momento entonces Daniel me susurra a lo bajo: che, pero ¿por qué no te acercás? Termina diciendo: ¿por qué no te acercás? Y esa luz crece en dimensiones, crece en brillo y se apaga por completo. Bueno, wow, dijimos los dos, qué casualidad. Al rato aparece otra luz, quizás haya sido la misma luz pero corrida, ¿no? Ahí entonces nos quedamos mirando un ratito y le digo: Dani, probá con el láser. Daniel saca como puede la mano por la ventanilla y donde toca la luz con el láser, la luz nuevamente vuelve a extender su brillo para luego desaparecer por completo. Y después vino un silencio luminoso hasta que nos venció el sueño y nos quedamos dormidos. Cerro Policía, Camino del Barrial, provincia de Río Negro. Bueno, volvimos a Cerro Policía al día siguiente de esa experiencia. Montamos en la segunda tranquera del Barrial, la guardia, y cuando ponemos las cámaras, aparece una lucecita, vamos a prender las cámaras se vacían por completo de las baterías, se quedan muertas. Daniel protestando, esta vez no están por lo bajo. Acá tengo las referencias también de todas las luces que nos podían llegar a confundir. Vemos esa lucecita. Entonces, habíamos nosotros, perdón, me olvidé decir esto. Habíamos hecho este rastrillaje que hacemos siempre. Habíamos encontrado esa casita que estaba más o menos en la ambientación que podríamos haber visto luces. Hablamos con el chico del puesto que nos decía que tenían un generador eléctrico a base de combustible, pero que prácticamente no lo usaban por los costos, y que sí tenían también una batería solar o paneles solares, pero que la luz a partir de las 9:30, 10 de la noche ya la apagaba, que no tenía luces afuera y que
lateral de la cocina, que él pensaba que no se podía ver de donde estábamos nosotros. Bueno, entonces sí, queremos prender las cámaras cuando vemos esa luz y las máquinas, las baterías se vacían por completo. Bueno, esto es una gráfica de lo que fue sucediendo después. Nos pusimos finalmente con Daniel resignados a que no lo íbamos a poder registrar, sí lo registramos en audio porque tengo una grabadorita que uso siempre, pero bueno, no lo podíamos registrar con las cámaras, con la filmadora ni con la cámara fotográfica. Pero esa lucecita que estaba ahí al principio se formó como dos, también siempre siguiendo la misma manera, de salir como una de adentro de la otra. Se formaron 3 luces, se ponían más gordas, se formó como un muñeco de nieve en un momento, después se estiró, después formaron 4 luces, y ahí después de un rato, Daniel nuevamente con el láser la toca y se formó como si fuese una torre de un estadio de fútbol que iluminó todo el campo prácticamente hasta donde estábamos nosotros, para luego apagarse, para luego quedar alguna lucecita sola y al rato apagarse. Bueno, fuimos el año pasado a La Pampa. La luz de la piedra ancha, Chormanal, partido de la Humada. Esta luz era una de las que yo me refería cuando di el ejemplo de las constantes. La luz de la piedra ancha se destaca por ser famosa en que aparece los martes, arriba de una piedra ancha que le denominan, entre las 10 y las 11 de la noche. Precisión más asombrosa, realmente yo no había escuchado nunca en mi vida. Ahí está Daniel, que aparte de todas las cosas que nos enseña siempre, es a no perder el buen estilo y elegancia, porque estemos en trabajo de campo. Y acá está la piedra ancha. Ahí a ver si se alcanza a ver. Esa es la piedra ancha. Nosotros nos pusimos a 50, 70 metros de distancia de la piedra. Estuvimos esperando, vamos de día también, entonces empezó a caer el sol, se termina haciendo de noche, mirábamos la hora, la luz no aparecía, la luz no aparecía, la luz no aparecía, la luz no apareció nunca. Bueno, montamos campamento y nos fuimos. Al día siguiente, un vecino llamado Américo, es uno de los pobladores que nos informan siempre de este tipo de experiencias, nos pregunta, ¿no vieron la luz ayer? No salió la luz. Me dice, sí, si yo le saqué una foto. Y Américo de casa le sacó una foto. Nunca le habían sacado fotos a la luz porque no tiene ningún interés ellos en sacarle fotos a la luz, porque ellos se quieren darle la luz antes a la 10 de la noche. Ahí me sacó esa foto. Con Daniel nos quedamos diciendo, bueno, tenemos que volver entonces. Volvimos en julio. Ahí está. Ahí sí, tuvimos la suerte de estar acompañados por Andrés Segovia y Patricio Parente. Ellos se quedaron de este lado del pueblo. La piedra está más o menos a 1000 metros lineales, 10.200 metros lineales. Y nosotros fuimos hasta allá con la camioneta a ponernos en el mismo lugar donde nos habíamos puesto antes. Ahí le estoy marcando la ubicación a los chicos con el láser. A eso de las 10 y algo de la noche, los chicos ven una luz, le sacan una foto. Ahí está la grabé con zoom para que se vea un poco, es con una luz más difusa. Y este es un video que estamos grabando con Esteban volviendo. Vamos a hacer una versión acá. Es 1 kilómetro 200, así que está rápido. Bueno, no éramos nosotros los de la luz. Cuando llegamos nos dice, che, ustedes prendieron la luz de la camioneta, la luz de adentro, la luz de afuera. No, nosotros no prendemos nada. Y dice, ¿no vieron la luz? No. Bueno, ellos le habían sacado la foto. Ahora esto es una unión de las dos fotografías de nuestra posición y de lo de la luz. Bueno, en realidad estábamos súper contentos con Daniel por no haber visto la luz, porque teníamos, entonces el experimento había sido exitoso. Demostraba que la inteligencia juega con la percepción, que la podemos estar viendo nosotros desde acá y ellos desde allá no.
realmente queríamos ver la luz. El experimento nos había dejado felices, pero queríamos verlo. Fuimos nuevamente en septiembre. En esta oportunidad nos acompañó Damián, del grupo del Origen, y Daniel Roma, que está por ahí también, Frecolo. Bueno, acá los chicos se quedaron a orillas del pueblo, como habían hecho antes Andrés y Patricio, y con Daniel, aprendiendo la lección, dijimos: no nos vamos a ir tan cerquita, nos vamos a poner a mitad de camino. Nos quedamos a 500 metros. Y ahí, observen la hora, 22:20 horas, aparece una luz en la dirección del Piedrancho. Y ahí la logro filmar con la cámara nocturna. Ahí 22:25 horas. El camino de la Piedra Ancha. Puede que esté un poco más atrás, no sé. Fíjense lo que va a hacer ahora la luz. $22:26. Bueno, yo me refería al horario porque parece mentira. Parece mentira que los martes a las 22 horas, a partir de las 22 horas, se puede ver la luz de la Piedra Ancha. Nosotros efectivamente ahí lo vimos. Yo decía, cuando hice el zoom a la cámara, es una interpretación por supuesto mía, ¿no? Yo también, si hoy una frase de Butler, también la voy a repetir: yo quiero creer. Me dio la sensación de que antes de desaparecer la luz, toma mayor dimensión, toma un brillo máximo, como para mí despidiéndose. Pero lo que sí me llamó la atención era lo del horario. Entre las 22 y las 23 horas apareció esa luz. Nos quedamos hasta las 23:01 para ver si aparecía, y no apareció más la luz. Hasta que esa luz no la estamos viendo nosotros, porque estamos desarmando las cámaras. Ahora, apagamos, vamos a ir donde estaba. Mira la luz de vuelta, Dani, arriba. ¿La ves arriba? Pará, no se ve y yo la sigo viendo con el infrarrojo. Ahí está, se terminó. Ahí está, vení, dale. Se fue la estrella. Uy. Bueno, lo que llama la atención de esta filmación es que, por supuesto, yo no la veo porque por eso estamos desarmando las otras cámaras. En un momento yo levanto la vista y veo que pasa una luz por encima. Ahí es donde agarro entonces el visor nocturno para enfocarlo, porque eso después se mueve. Pero lo curioso es que esa luz, de estar en un índice cromático donde se podía ver, de golpe no se puede ver, solamente en el infrarrojo se puede ver. Y luego finalmente desaparece también esa frecuencia. Y bueno, después entonces cuando parecía ya había pasado, pasa la otra luz, y bueno, fue para nosotros una sorpresa y una revelación más de la capacidad que tiene esta inteligencia, ¿no? Que en este caso se está manifestando de forma de luces. Después vamos a hacer unas banderas que dicen: ¡Epa! ¡Se fue la estrella! Porque me parece que frase hermosa. Bueno, nosotros entonces, dentro del marco del proyecto Aproximación, hemos tenido la suerte de ver la manifestación de esta inteligencia de todas estas maneras diferentes. Lo hemos visto en forma de destellos, lo hemos visto de forma esférica, como faroles, lo hemos visto
como una luz compuesta, como es esta gráfica que está acá, que llamaban el pueblito. Lo hemos visto con la maravillosa casilla, por supuesto. Hemos sido víctimas, entre comillas, del juego de la percepción, con estas luces que podemos ver y que de golpe no podemos ver. Bueno, y esa frase entonces que decía este hombre vecino del puesto de Cerro Policía, ustedes buscan las luces los van a encontrar a ustedes. Habla de esto precisamente. Nosotros salimos al campo. Daniel el año pasado a su conferencia la habían denominado el aula. Salimos al campo y a aprender. Y estas luces, donde estemos, vienen y se manifiestan de alguna manera. Nos siguen enseñando toda su capacidad. Por supuesto que nosotros nos preguntamos, porque estas son hipótesis, seguramente vamos a tener que reajustar todas las hipótesis, probablemente. Pero decimos, esta inteligencia que se manifiesta de la forma que quiere, que juega con la materia como quiere, que para nosotros en este momento es una entidad plasmática, es una conciencia plasmática, ¿no? Que muchos por ahí cuestionarían si está viva o no, y nosotros decimos, bueno, nosotros conocemos que la vida es a base de carbono, de eso no hay dudas. Pero nos preguntamos también qué pasaría si hubiese otra forma de vida que no fuese a base de carbono, que sería, por ejemplo, estaría conformada de algún tipo de plasma, como es lo que nosotros venimos sugiriendo. Decimos, nosotros tenemos un envase con fecha de vencimiento y estamos hechos, modelados, para vivir y desarrollarnos en determinada realidad, en un determinado espacio y tiempo. Esta entidad aparentemente no tendría las limitaciones que nosotros tendríamos y tendría un montón de facilidades y capacidades que no nos podemos ni siquiera imaginar. Entonces también nos podemos cuestionar, bueno, ¿quiénes estamos más vivos? ¿Nosotros que tenemos una fecha de vencimiento o esta entidad, esta forma de vida que quizás no lo tenga? Nosotros entendemos, como decíamos antes, que de alguna manera las luces tienen, la luz de inteligencia que está detrás de las luces, tiene una intención de relacionarse con el ser humano. No sabemos bien en qué orden de la agenda estamos, pero nosotros sí sabemos que queremos relacionarnos con la inteligencia. Queremos lograr un contacto. El proyecto de aproximación se trata de eso, ¿no? Como decíamos recién. Yo estoy seguro que de alguna manera lo vamos a poder probar, lo vamos a poder intentar, vamos a alcanzar ese objetivo. Que nació siendo un sueño, hasta que Daniel me miró y me dijo, no, es un objetivo. Y ahí me di cuenta de la seriedad con la que teníamos que tomarnos este problema en cuanto a que proponen una respuesta, una solución. Pero en fin, por supuesto que van surgiendo millones y millones de incógnitas, y estoy seguro que en algún momento vamos a aprender también a hacer las preguntas respectivas, las verdaderas preguntas que habría que hacer en una inteligencia semejante si la tenemos frente a nuestra. Pero bueno, eso ya será respondido como especulaciones. Eso en algún momento va a ser respondido por la inteligencia que está detrás de los